Entonces, ya, si les parece bien, lo dejaría a nuestro vicecomodoro, Jorge Jáuregui, que va a hacer la introducción a la charla del día de hoy. Jorge. Bienvenidos. Motor argentino, en representación de la Comisión del Yacht Club Argentino, le tenemos que agradecer a la Armada Argentina, en especial al señor Secretario General Naval, Contraalmirante Diego Suárez del Solar, quien gentilmente ha autorizado y ha dispuesto esta charla referida fundamentalmente a los intereses marítimos argentinos, cuyo detalle va a indicar el señor capitán de navío Rodrigo Martín Arriegas, quien es el director actual de la Dirección de Intereses Marítimos de la Armada. El capitán de navío Arriegas se recibió de guardiamarina en el año 1990. Entre 1991 y 2005 sirvió en diferentes unidades de la flota de mar, participando en ejercitaciones nacionales e internacionales. En el año 2006 realizó el curso de comando y Estado Mayor en la Escuela de Guerra Naval en nuestro país, y en el año 2011 completó el curso de Estado Mayor en la Escuela de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas Federales Alemanas en la ciudad de Hamburgo, República Federal de Alemania. En el año 2008 ejerció el comando del aviso ARA suboficial Castillo, con el que operó en la Antártida cumpliendo tareas de apoyo logístico y de búsqueda y rescate. Entre los años 2012 y 2013 ejerció el comando de la corbeta ARA Gómez Roca, con la que participó en 2 ejercicios internacionales, Fraterno con la Marina del Brasil y Cruz del Sur con la Armada de Chile. En el año 2018 ejerció el comando de la División Patrullado Marítimo en la base naval Mar del Plata. Señor capitán de navío, está casado con María Paula de Antueno, con quien tiene 2 hijas, Josefina y Angélica. Señor Arriegas, lo dejo a cargo de esta videoconferencia y indicará el temario y quiénes serán los expositores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Jorge. Agradezco a las autoridades del Yacht Club argentino por la oportunidad que nos brindan para poder difundir temas relacionados a nuestros intereses marítimos y de esa manera contribuir con generar conciencia marítima en nuestra sociedad. Aprovecho la oportunidad para contarles que la Dirección de Intereses Marítimos de la Armada, que tengo el honor de dirigir, tiene como misión asistir y asesorar a la Armada en los temas relacionados con la promoción de la formación de una conciencia marítima en los distintos niveles de la sociedad, brindando su asesoramiento a las autoridades nacionales y a las diversas organizaciones que integran la comunidad marítima. Ello nos exige generar un nexo técnico y profesional permanente con los diversos actores que constituyen el conjunto de las actividades del sector, como ser los puertos, el transporte fluvio marítimo, la pesca y la marina mercante, entre otros. Por otro lado, no quiero dejar de mencionar que el próximo 16 de julio se conmemorará el Día de los Intereses Argentinos en el Mar, establecido por la Ley Nacional 25.860, en homenaje al natalicio del almirante Segundo Storni, quien le diera a los intereses marítimos un gran impulso y visibilidad en nuestra sociedad. Seguidamente daremos comienzo a las presentaciones. La primera presentación la hará el señor capitán de corbeta Guillermo Fonseca Atrio, que disertará sobre el régimen jurídico de los espacios marítimos. Y a continuación lo hará el teniente de fragata Federico Esteban, que nos hablará sobre el límite exterior de la plataforma continental argentina. El capitán de corbeta Guillermo Fonseca Atrio nació en La Plata
provincia de Buenos Aires, el 21 de octubre de 1980. Es abogado por la Universidad Nacional del Nordeste, oficial del escalafón jurídico de la Armada Argentina y magíster en Derecho Marítimo Internacional por el Instituto de Derecho Marítimo Internacional en la República de Malta. Realizó asimismo el programa de Derecho del Mar de la Academia de Rodas y el curso de posgrado de actualización en Derecho Marítimo y Aeronáutico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Integró en diferentes oportunidades la delegación argentina ante la Organización Marítima Internacional, el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná y el Acuerdo del Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná. Actualmente revista en la Dirección de Intereses Marítimos y además es docente ayudante en la Cátedra de Derecho de la Navegación a cargo del doctor Diego Chami, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Capitán Fonseca Atrio, el auditorio es suyo. Muchas gracias, señor director. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, me sumo un poco a los agradecimientos recién dichos por el señor capitán Arriegues, por supuesto al Yacht Club Argentino por esta iniciativa, por la invitación, y por supuesto también a la Armada Argentina por haberme confiado esta tarea, ¿no? de hablar un poco de los espacios marítimos, su régimen jurídico, un tema que sin duda es bastante técnico desde lo jurídico, pero que para todos nosotros puede despertar cierto interés, ¿no? Si me dan un momento voy a compartir la pantalla de la presentación. Creo que está saliendo bien, si me dan el ok, puedo comenzar. Perfecto. Bueno, como les decía anteriormente, vamos a estar hablando del régimen jurídico de los espacios marítimos, ¿sí? Vamos a abordar las características principales de ellos y los deberes y obligaciones que los estados tienen sobre estos espacios, ¿no? La perspectiva de mi presentación básicamente es desde el derecho internacional y fundamentalmente desde las prescripciones que la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar tiene al respecto. Por supuesto que no podemos desconocer o dejar de lado que nuestro país tiene su propia, ¿sí?, ley de espacios marítimos, la Ley 23.968, en línea con esta convención internacional, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes puedan preguntarse quiénes son estas dos personas que elegí para poner en la filmina inicial, ¿sí? Bueno, podemos decir que son los primeros doctrinarios a partir de cuya teoría o cuyas teorías en el siglo XVI siguió toda la evolución y el desarrollo de lo que hoy conocemos como derecho del mar. Generalmente cuando se hablan de estos temas se lo cita a ellos. Digamos, en la foto superior ustedes ven a Hugo Grocio, ¿sí?, de nacionalidad holandesa, que con su teoría del mare liberum pregonaba que no era el mar susceptible o el alta mar susceptible, ¿sí?, de ocupación. Y en la foto inferior encontramos a John Selden, ¿sí?, de nacionalidad inglesa, con una teoría francamente, o en determinados puntos, opuestas, ¿no? Él con su obra, Mare Clausum, tenía el nombre, el contrario, digamos, el antónimo, sostenía que el mar adyacente a las costas de los estados, hasta donde alcanzaba, decía, la vista desde las playas, tenía una condición sin duda diferente a lo que en ese momento se conocía como alta mar. Esto puede ser, digamos, estas teorías contrapuestas, sin duda que dieron el nacimiento a lo que hoy conocemos como derecho del mar y a todos los conceptos jurídicos que se encuadran dentro del derecho del mar. Por supuesto que pasaron muchísimos años, intentos normativos, hasta llegar a la concepción con la que hoy en día contamos. Y si tenemos que hablar de antecedentes, no podemos dejar de mencionar las convenciones de Ginebra de 1958, que fueron instrumentos internacionales que abordaron los espacios marítimos y los temas del derecho del mar de manera separada, ¿sí?
También estuvo la segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que fue de algún modo una conferencia fallida porque no dio a luz a ninguna convención o a ningún tratado internacional, ¿sí? Y posteriormente ya en la década del 70 y finalizando en el 80, la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que dio a luz a la convención, que muchos de ustedes seguramente la habrán escuchado nombrar como CONVEMAR. Bueno, sin más preámbulos, adentrémonos al primero de los espacios marítimos que vamos a tratar. Este es el mar territorial, ¿sí? Y cuando hablamos de mar territorial, hablamos de esta franja de mar que recorre las costas de los estados. Ustedes acá en el gráfico van a ver la franja que está coloreada con un color celeste más oscuro, digamos. Es una franja relativamente estrecha, ¿sí? Y estamos hablando de uno de los conceptos más antiguos, quizás, de derecho del mar, ¿no? ¿Qué nos interesa particularmente conocer de este espacio marítimo? Bueno, fundamentalmente la soberanía, ¿sí?, que ejercen los estados ribereños en ese espacio, ¿sí?, la extensión, la importante limitación que sufren o que tienen los estados ribereños en el ejercicio de esa autoridad exclusiva, ¿sí?, que ejercen en esta área, y esa importante restricción recibe el nombre de paso inocente. Y finalmente también un tema bastante interesante, si se quiere, desde el punto de vista jurídico, tiene que ver con el poder jurisdiccional que los estados ribereños pueden ejercer sobre un buque de bandera extranjera, sobre un buque extranjero que atraviese el mar territorial, ¿sí? Todo el régimen jurídico que se creó a partir o sobre el mar territorial también permitió el desarrollo de otras reglas, que bueno, por razones de tiempo no hay oportunidad de desarrollarlas, pero encontramos también las reglas del derecho del paso en tránsito, por ejemplo, que derivaron del paso inocente, están emparentados con el paso inocente, pero aplican en otras áreas de mar, por ejemplo, son los estrechos de navegación internacional, o el sistema de vías marítimas, tan importante en las aguas archipelágicas, aquellos estados formados por islas, en cuyas aguas archipelágicas también pueden trazarse un sistema de vías marítimas parecido, ¿no?, al del paso inocente. En cuanto a la cuestión de soberanía sobre el mar territorial, salvo por el derecho de paso inocente que yo recién mencionaba y que ya lo vamos a ver en detalle, el Estado ribereño tiene sobre estas aguas, sobre el espacio aéreo, el lecho y el subsuelo, la misma soberanía que tiene sobre su territorio. En lo que respecta a su extensión, bueno, o a la medida que tiene el mar territorial, la CONVEMAR establece que todos los estados tienen derecho a establecer un mar territorial que no supere, ¿sí?, las 12 millas náuticas o millas marinas medidas desde las líneas de base trazadas, ¿sí?, de acuerdo al derecho internacional. Este es el límite máximo que puede tener entonces el mar territorial, 12 millas marinas. Bueno, como dije, el ejercicio de la soberanía del Estado ribereño sobre su mar territorial está de algún modo sujeto, ¿sí?, a aquello que conocemos como derecho de paso inocente. ¿Qué es este derecho de paso inocente? Bueno, es el derecho a que buques de cualquier estado puedan navegar, ¿sí?, a través del mar territorial de cualquier estado ribereño, ¿no? Esta navegación, ¿sí?, puede hacerse con la simple intención de atravesar el mar territorial, o puede ser, lógicamente, para ingresar al puerto, ¿sí?, o salir de él, a los puertos o al territorio, ¿no?, salir de él. Este paso inocente, bueno, tiene algunos requisitos para que pueda darse, ¿sí?, es continuo, debe ser continuo y expedito, dice la norma, ¿sí?, aunque bien podría detenerse el buque que esté realizando paso inocente. ¿En qué caso? Bueno, en caso fortuito, por supuesto, fuerza mayor podría fondear, o para asistir a personas o a otros buques que se encuentren en peligro, ¿no?, en una situación de zozobra. Y el paso se llama paso inocente. ¿Y qué debemos entender por paso inocente? Bueno, el paso inocente es aquel que no es perjudicial, dice la norma, para la paz o la seguridad y el buen orden del Estado ribereño. Y el Estado ribereño conserva, según la norma, el derecho a determinar si determinado paso de un buque extranjero es o no inocente.
Sin embargo, la propia convención tiene un listado de conductas o de pasajes o de navegaciones que deja de considerar inocente, y todas ellas, digamos, todo este listado tiene que ver con cuestiones, sin duda, de la seguridad y la defensa que antes mencionaba. Podríamos preguntarnos si el Estado ribereño puede suspender este paso inocente, esta garantía, digamos, que tienen los otros estados para hacer este paso inocente. Bueno, sí, la Conmemar establece que se puede suspender este paso inocente, pero siempre que sea de manera temporaria, dice, solo si es esencial para, bueno, la protección o para asegurar la seguridad de la navegación, por supuesto. Para poder suspenderlo es necesaria una previa publicidad de esta suspensión, y debe ser una suspensión de carácter generalizado, no puede ser discriminatoria o encaminada a suspender el paso inocente de tal o cual país o de tal o cual bandera, ¿no? ¿Puede regularse de algún modo este paso inocente? Sí, también puede regularse, pero lo que no puede hacerse bajo ningún punto de vista es suspenderse, es una garantía que no puede suspenderse, ¿sí? ¿Y las regulaciones entonces en qué sentido se pueden hacer? Bueno, se pueden hacer para cuestiones vinculadas con la seguridad de la navegación o con la protección del medio ambiente marino, por supuesto presente en el mar territorial. Una cuestión bastante controversial con relación al paso inocente tiene que ver con los buques de guerra. Efectivamente, ¿puede un buque de guerra efectuar un paso inocente en un mar territorial? Bueno, hay que decir que permanece controversial. La norma nada establece específicamente sobre los buques de guerra, y encontramos posiciones, por supuesto, antagónicas. Están quienes sostienen que el buque de guerra por sí mismo, por ser un buque, por su naturaleza, estar armado, jamás podría ser un paso inocente. Aunque la postura mayoritaria es que el buque de guerra, si no representa, digamos, ningún tipo de amenaza o pone en peligro la defensa, tranquilamente podría hacer también uso de este paso inocente. En la práctica internacional, los buques de guerra, la mayoría de las veces, por supuesto que hay excepciones, y excepciones muy conocidas, dan aviso a los estados ribereños de que un buque de guerra se va a trasladar o va a hacer ejercicio de paso inocente en un mar territorial. La última cuestión que me gustaría abordar en cuanto al mar territorial es la posibilidad del ejercicio jurisdiccional, y sobre todo el ejercicio del poder jurisdiccional penal, digamos. ¿Qué posibilidades tenemos de aplicar el derecho penal argentino cuando un buque extranjero se encuentra nada más que realizando paso inocente? Esta posibilidad tenemos que decir que es limitada, ¿sí? Como principio general, los delitos cometidos con anterioridad al ingreso al mar territorial, y no debe ejercerse jurisdicción penal. Alguna situación de excepción se puede presentar si se produjeron violaciones o infracciones de características que tengan que ver con la zona económica exclusiva, no sé, los recursos naturales o las cuestiones ambientales, pero por regla general no aplicaría la jurisdicción penal. La otra cuestión que podría suceder es qué pasa con los delitos que se suceden o que se cometen ya dentro del mar territorial en el ejercicio del paso inocente. En estos casos, por regla general, tampoco cabe la aplicación de la jurisdicción penal, aunque la Conmemar trae 4 casos específicamente, digamos, determinados, en los que sí podría aplicarse la norma penal del Estado ribereño. Y estas son cuando el delito cometido pueda extender, digamos, cuando las consecuencias de este delito puedan extenderse al Estado ribereño, ¿sí? Si el delito produce algún disturbio a la paz del Estado ribereño, si es la asistencia del Estado ribereño para la aplicación de jurisdicción penal es requerida por el propio capitán del buque o por las autoridades consulares de ese buque presentes en el país, o cuando las medidas de intervención sean necesarias para prevenir o para la supresión del narcotráfico. Pero fuera de esos 4 casos, la jurisdicción penal no parece posible de ser aplicada en el paso inocente en el mar territorial. Pasemos ahora a la zona contigua. La zona contigua, bueno, como su nombre lo indica, es digamos, la zona que continúa o que está adyacente al mar territorial, ¿sí? En él, el Estado ribereño puede ejercer
un control que sea necesario para prevenir, ¿sí? Sancionar violaciones a sus reglamentaciones, pero referidas específicamente a las cuestiones que yo menciono ahora, que son las aduaneras, las fiscales, las migratorias, ¿sí? Las sanitarias. Pensemos ahora, por ejemplo, en la situación que atravesamos con la pandemia, ¿sí? Esta zona contigua no puede extenderse más allá de las 24 millas náuticas, ¿sí? Contadas desde las líneas de base, desde las cuales se mide el mar territorial, las mismas líneas de base, digamos. Es importante decir que el Estado ribereño, entonces, en esta zona ya no posee, ¿sí? La soberanía, esa soberanía que veníamos hablando en el mar territorial, ¿sí? Aunque tiene jurisdicción en estos temas que yo mencionaba recién. Y estas facultades, tenemos que decir que son tanto de prevención, es decir, destinadas a evitar que se produzcan, ¿sí? O de penalización o castigo, es decir, la sanción una vez que ya se han cometido, ¿sí? Y la zona contigua no funciona como una zona autónoma, sino en cuanto está vinculada o en conexión con el mar territorial, porque las infracciones habrán de cometerse o fueron cometidas en el territorio o en el mar territorial. No hay mucho más para agregar de la zona contigua. Bueno, pasemos ahora a la zona económica exclusiva, ¿sí? El concepto de la zona económica exclusiva es un concepto de los más novedosos que trajo o que incorporó, ¿sí? la convención, la COMEMAR. Es uno de los dos novedosos, el otro es el de la zona que vamos a ver al final de mi presentación. ¿Sí? La zona económica exclusiva se extiende más allá del mar territorial hasta una distancia de 200 millas náuticas contadas desde las mismas líneas de base, y comprende tanto el suelo como el subsuelo, pero también, por supuesto, la columna de agua suprayacente. Quizás lo más interesante o desafiante en el estudio de esta área sea la cuestión de los recursos vivos y las actividades económicas que puedan desarrollarse en la columna de agua, por ejemplo, para la producción de energía. ¿Qué potestades tiene el Estado ribereño sobre su zona económica exclusiva? Bueno, acá tenemos que hablar ya de derechos de soberanía, ¿sí? Estos derechos de soberanía, ¿para qué? Para la exploración, explotación, conservación y la administración. ¿De qué? De los recursos vivos y los no vivos, y con relación también a otras actividades, como las que mencionaba yo, de la producción de energía. Y yo dije que se trataba de derechos de soberanía, es decir, que no estamos hablando acá de soberanía. El Estado ribereño no posee soberanía sobre esta área, ¿sí? Al lado de estos derechos de soberanía, se reconoce cierta jurisdicción también, o poder jurisdiccional, una jurisdicción limitada, ¿sí? Limitada al establecimiento y uso de islas artificiales, construcciones, instalaciones y estructuras de distinta naturaleza, y con relación a la protección y preservación del medio ambiente marino. También tiene jurisdicción para regular la investigación científica marina en esta área. Hay una cuestión muy importante, quizás que muchas veces se confunde o se tiende a mezclar los conceptos. En la zona económica exclusiva, todos los estados pueden ejercer el derecho a la libre navegación. No estamos hablando acá de la garantía de un paso inocente ni nada por el estilo, es la libre navegación. Podemos decir que en las aguas de la zona económica exclusiva, la navegación es equiparable a la libre navegación de la alta mar, que vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Al lado de este derecho de libre navegación que tienen los estados, también, por supuesto, conlleva el de sobrevuelo y también el de tendido de cables y tuberías submarinas. Por supuesto que estos derechos que están concedidos al resto de los estados, no al Estado ribereño, sino al resto de los estados, y que pueden ejercer en zonas económicas exclusivas de otros países, deben ejercerse con especial consideración y nunca en detrimento, o nunca pueden perjudicar los derechos de soberanía que el Estado ribereño tiene y que de algún modo la COMEMAR le otorga una prelación con respecto a la de los otros estados.
podríamos decir que los estados ribereños tienen dos responsabilidades primarias con relación a los recursos. La primera de ellas es que el Estado debe asegurar que los recursos vivos no se encuentran en peligro de sobreexplotación, ¿sí? Para ello, teniendo en cuenta la mejor evidencia científica disponible o que tenga, y lo hace a través del dictado de las medidas de conservación pertinentes. Y en ese sentido los estados, por ejemplo, deben mantener y restablecer, ¿sí?, las poblaciones de peces explotadas a unos niveles que produzcan el máximo rendimiento sostenible, ¿sí?, y que permita, por supuesto, ser pescadas sin que se produzca la depredación de los stocks. Y yo dije, tiene dos responsabilidades primarias. La segunda obligación o responsabilidad es que los estados deben promover una utilización óptima de esos recursos vivos, ¿sí? Con este fin, los estados ribereños deben determinar cuáles son las capturas permitidas, ¿sí?, como también su propia capacidad de pesca, ¿sí?, con relación a esas capturas permitidas. De este modo, por ejemplo, si un estado ribereño fija una captura permitida a un nivel mayor, ¿sí?, al que su propia capacidad de pesca le da, la CONVEMAR establece que se debe garantizar el acceso a otros estados a ese excedente, ¿sí? Una especie de obligación de compartir, ¿sí? Por supuesto que en ese compartir, si ese excedente existiera, tendrá que tener en cuenta la situación de los países regionales, aquellos sin litoral marítimo, o aquellos que tengan alguna situación geográfica desventajosa, ¿sí? La CONVEMAR en esta parte de la zona económica exclusiva también hace un régimen específico, digamos, sobre determinadas especies que son objetos de una regulación, sí, como decía, específica o especial, ¿sí? Así encontramos que dedica apartados específicos a a las especies, perdón, transzonales, a aquellas que son altamente migratorias, a la de los mamíferos marinos, a las especies catádromas, las anádromas, y incluso las especies sedentarias, que las sustrae un poco del régimen de la zona económica exclusiva y las lleva al régimen jurídico de la plataforma continental. Otra cuestión importante sobre la zona económica exclusiva y su régimen jurídico tiene que ver con el poder efectivo que tienen los estados de hacer cumplir los reglamentos que dicte para estas obligaciones primarias que yo mencionaba, ¿no? Y en el uso de estas facultades, los estados ribereños pueden abordar, ¿sí?, e inspeccionar buques, incluso Sí. arrestarlos, ¿sí?, con su tripulación, e iniciar los procedimientos en su contra por transgresiones a los reglamentos. Esto es lo que a veces en los medios se hace de público conocimiento, las patrullas de pesca, que incluso las realiza la Armada Argentina frecuentemente, ¿sí? Y al lado de esta potestad que tienen los estados ribereños de abordar, de arrestar, la propia CONVEMAR garantiza, digamos, o exige que los estados ribereños deben proceder cuando se entregue o se produzca una garantía suficiente o una caución o fianza, el buque arrestado produzca esa fianza, o sea, ese seguro, digamos, esa caución, la pronta liberación, ¿sí? El Estado ribereño debe proceder o proseguir con una pronta liberación. Tanto garantiza la CONVEMAR esta cuestión que, por ejemplo, si el Estado se demorase en proceder a esa liberación pronta, autoriza que el tema pueda ser elevado al Tribunal del Mar, que es uno de los órganos creados por la Convención y que tiene sede en Hamburgo. Una cuestión adicional, y para cerrar este tema del control que pueden ejercer los estados ribereños, es que la CONVEMAR establece claramente que las penalidades, ¿sí?, que se pueden aplicar por condenas a violaciones a las medidas de administración y conservación de los recursos, no pueden incluir, salvo alguna estipulación encontrada en los estados, pero no pueden incluir la privación de la libertad, ni tampoco, por supuesto, castigos corporales. Bueno, en las imágenes de la diapositiva ustedes pueden ver algunas de las actividades propias de la zona económica exclusiva, ¿no? Algún buque pesquero, bueno, los típicos nuestros acá de Mar del Plata, ¿no? Bueno, ven una construcción de islas, por ejemplo, lo más probable es que eso sea el mar territorial, pero bueno, es la construcción de islas artificiales que muchos países llevan a cabo y que yo hablaba de que son posibles de construir en la zona económica exclusiva, ¿sí? Ven una unidad científica de la Armada, un buque oceanográfico, ¿sí?
Continuemos ahora con la alta mar. Podríamos decir que el alta mar es un espacio común, ¿sí? Un espacio común internacional disponible ya para el uso legítimo de todos los estados, ¿sí? Y sus ciudadanos, ¿sí? Ningún estado puede apropiarse de alguna parte de él o ejercer de algún modo soberanía. La libertad de alta mar, o mejor dicho, el régimen del alta mar encuentra su fundamento en la libertad, la que a su vez encuentra básicamente fundamento en dos principios fundamentales, que son que el buque de cualquier estado puede navegar libremente, ¿sí? Y realizar las actividades sujetas a derecho, ¿no? Las legales, las legítimas, sin que otro estado pueda impedírselo, ¿sí? Y en segundo lugar, es que el estado de nacionalidad de un buque, aquel que le otorgó la bandera o que autorizó al uso de su pabellón, ejerce la jurisdicción de manera exclusiva sobre ese buque, ¿sí? Esta cuestión de la exclusividad de la soberanía sobre el buque de su bandera reconoce muy pocas excepciones que las vamos a ver en un momento, ¿sí? La Convemar no define específicamente el término de alta mar, pero ciertamente es una definición que es de carácter residual, digamos, incluye toda la columna de agua por fuera, ¿sí? De cualquier zona sujeta a algún tipo de jurisdicción nacional. Ustedes van a encontrar ahí en la diapositiva, en la imagen del globo, que en un celeste más oscuro serían las porciones de alta mar, si le restamos lo que está marcado en un celeste más claro, que son las zonas económicas exclusivas reclamadas o pertenecientes a los estados, ¿sí? Las libertades, yo decía, un régimen de libertad en alta mar. Estas libertades del alta mar comprenden la libertad de navegación y sobrevuelo, la de pesca, la de tendido de cables submarinos y tuberías, la de construir islas artificiales e instalaciones y estructuras, y la de investigación científica marina. De todas ellas, me parece que la libertad de navegación quizás sea la más emblemática. Esta libertad de navegación en realidad se exige que sea ejercida con la debida consideración, por ejemplo, en el interés de los pasajeros, de la tripulación. Los buques deben observar reglas referidas específicamente a la seguridad de la navegación, la protección de la vida en el mar, la prevención, reducción y control de la contaminación del medio ambiente marino. Todas estas cuestiones reglamentarias que de algún modo en esta parte cobra un rol preponderante la Organización Marítima Internacional, que es una agencia de Naciones Unidas con sede en Londres, en la que la Armada también trabaja activamente con asesoramientos técnicos a la representación argentina ante este organismo internacional. Desde otro punto de vista, la más amplia libertad de navegación podemos decir que la tienen los buques de guerra en alta mar, ya que ellos en alta mar gozan de una inmunidad completa, y cuando hablamos de buques de guerra, inmunidad, a la mayoría de nosotros se nos vendrá seguramente a la cabeza el caso, bueno, reciente o quizás no tan reciente ya, de la fragata Libertad. Recuerdan que fue retenida en el puerto de Ghana, en el puerto de Tema. Otros buques fuera de los de guerra o públicos, digamos, afectados al poder público, es decir, que no actividades comerciales, pueden ser detenidos ciertamente y abordados en alta mar. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? ¿No era que el Estado de bandera tenía exclusividad? Bueno, puede el buque de guerra de otro país detener en alta mar, pero en casos específicos que la propia Convemar los establece, ¿sí? Cuando un Estado tenga razonable sospecha de que el buque, por ejemplo, se encuentra involucrado en piratería, ¿sí? En trata de personas, aquellos buques sin nacionalidad, los que realizan emisiones radiales sin autorización, ¿sí? O no autorizadas, o cuando, bueno, el detenido o el abordado y quien lo detiene sean buques que pertenecen, por supuesto, al mismo Estado. En ese caso no había problema. Pero fuera de estos casos tenemos la cuestión de la jurisdicción exclusiva del Estado de abanderamiento. Con relación a la libertad de pesca, que es otra de las libertades que yo mencionaba como propias del régimen de libertad en alta mar, en este caso se reconoce la obligación de todos los estados, ¿sí? Y especialmente, dice la Convemar, de aquellos cuyos nacionales pescan, ¿sí? En la alta mar,
a tomar las medidas de conservación y administración, ¿sí?, para los recursos vivos presentes en esta área, en alta mar, y asegurar que sus nacionales, por supuesto, cumplan con esta medida. Es decir, que acá estamos hablando ya de obligaciones de todos los estados, pero la Convemar, con quizás el wording utilizado, está poniendo en cabeza de los estados de abanderamiento la obligación de la conservación, a diferencia de lo que veíamos en el régimen de la zona económica exclusiva, donde la obligación de conservación y administración sustentable estaba puesta en los estados ribereños, ¿sí? Es importante hacer notar que las libertades que yo mencionaba como propias de las libertades del alta mar son una especie de lista ejemplificativa, pero que pueden abarcar cualquier otro tipo de libertad, por supuesto legítima, ¿sí? Otros ejemplos de esas libertades podrían ser el lanzamiento de satélites desde el alta mar, es una actividad legítima. Los ejercicios militares en alta mar, las ejercitaciones militares son también un uso legítimo de las libertades del alta mar. Para cerrar la cuestión de alta mar, siempre cuando se aborda este tema se hace alguna mención de piratería, yo algo ya había dicho, ¿sí? Esto es así porque la piratería en realidad históricamente ha sido, digamos, uno de los impedimentos más comunes a la libertad de navegación. Yo decía, la libertad de navegación es la libertad por antonomasia prácticamente. Y la piratería fue, desde el momento uno, la amenaza contra esa libertad. Ha sido condenada desde siempre como un enemigo de la humanidad, y bajo esa premisa los estados siempre han sido convocados a cooperar en la represión de estas conductas. Sin duda que la cuestión esta de piratería recobró actualidad hace ya algunos años, si no una década, en la que se produjeron reiterados episodios de esta naturaleza en las costas este de África, particularmente en Somalia, fue donde empezaron los hechos a producirse con cierta reiteración, y todo eso trajo nuevamente la preocupación internacional, y el tema fue introducido en la agenda internacional. Organismos internacionales centraron su foco y su preocupación, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la propia Organización Marítima Internacional, que emitieron diversos instrumentos internacionales en aras a poder contrarrestar toda esta cuestión de la piratería, ¿no? Bueno, pasemos ahora a la plataforma continental. En esta parte me voy a limitar a mencionar quizás las características fundamentales nada más, porque digamos, es el objeto de tratamiento de la próxima presentación a cargo del teniente Esteban, y él va a explicar muy bien la cuestión de la plataforma continental. La plataforma continental comprende el lecho y el subsuelo, ¿sí?, de las áreas submarinas, ¿sí?, que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo, ¿sí?, de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta 200 millas marinas contadas desde las líneas de base, en caso en que ese borde exterior o el borde exterior del margen continental no llegue hasta esa distancia. Claro está que la importancia, digamos, de la plataforma continental radica fundamentalmente que es una fuente significante de gas y petróleo, ¿no? Con un potencial, por supuesto, económico riquísimo. La extensión promedio de la plataforma continental, desde un punto de vista físico, ya no legal, es más o menos 40 millas náuticas. Por supuesto que esta cuestión es muy variable y varía de acuerdo a la posición del globo en la que estemos, ¿no? De acuerdo a la situación geográfica de los países. No sé, por ejemplo, en América del Sur, los países latinoamericanos que dan al Pacífico, su plataforma continental es muy estrecha porque el cambio de gradiente o la caída hacia el fondo, digamos, se produce en un lugar muy cercano a la costa. Quizás ellos hacen un aprovechamiento del concepto legal de plataforma continental, ¿no?, que siempre va a ir hasta las 200 millas, coincidiendo con la zona económica exclusiva. Todo lo contrario ocurre con los países latinoamericanos que dan al Atlántico, donde la plataforma continental tiene un cambio de gradiente muy gradual, muy leve, ¿sí?, y permite o le otorga a los estados ribereños plataformas continentales sin duda mucho más extendidas.
¿cuáles son los derechos que se otorgan, o las potestades que se otorgan a los estados ribereños con relación a su plataforma continental? Bueno, son derechos de soberanía. Volvemos acá a ese concepto de derecho de soberanía que hablábamos en la zona económica exclusiva, pero sin duda que no estamos hablando del mismo derecho de soberanía, y ahora les voy a explicar por qué. Son derechos de soberanía, ¿sí?, para la exploración y explotación, dice, de sus recursos naturales, ¿sí?, dice la CONMEMAR, pero, como les decía, hay una diferencia sutil o no tan sutil, con la zona económica exclusiva, ya que estos derechos de soberanía, dice la CONMEMAR, son independientes, ¿sí?, de su real ocupación, ¿sí?, o explotación por parte del Estado ribereño. ¿Qué quiere decir? Que si el Estado ribereño no hiciera uso de estos derechos, ¿sí?, no hiciera explotación de estos recursos, nadie más podría venir y hacerlo, ¿sí?, sin un expreso consentimiento, por supuesto, del Estado ribereño. Recuerden que cuando hablé de la zona económica exclusiva, hablé de la posibilidad de garantizar el acceso de los excedentes de los recursos que sobran, por decirlo de algún modo coloquial, con otros estados. Bueno, en este caso, estos derechos de soberanía son de uso exclusivo, y a menos que haya algún tipo de acuerdo en contrario, nadie más puede venir a explotarlos, ¿sí? Es importante decir que los derechos del Estado ribereño sobre su plataforma continental en nada afectan el estatus legal de las aguas suprayacentes, es decir, que por sobre la plataforma continental vamos a encontrar porciones de agua que pueden pertenecer a la zona económica exclusiva de un Estado o incluso a la alta mar, ¿sí? Como por ejemplo pasa con nuestra plataforma continental extendida más allá de las 200 millas de la zona económica exclusiva. Finalmente, para mencionar una cuestión más, la CONMEMAR establece que para aquellos casos en que los estados ribereños que tengan una plataforma continental que vaya más allá de las 200 millas marinas, como es el caso de Argentina, debe realizarse, si se explotan los recursos, deben realizarse determinados pagos o determinadas contribuciones a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que es una organización que la vamos a ver dentro de una o dos diapositivas, y esta institución o esta organización internacional procede a una redistribución igualitaria de estos aportes, teniendo en cuenta los intereses, por supuesto, y las necesidades de los estados en vías de desarrollo y aquellos que no tengan, mejor dicho, litoral marítimo o que se encuentren en una situación geográfica desventajosa. Pasemos ahora a la zona, ¿sí? Es el último espacio marítimo que vamos a abordar, y con esto voy a cerrar mi presentación. La zona se encuentra definida en el inciso 1, ¿sí?, de la CONMEMAR. Es el otro concepto novedoso que yo había dicho que traía la CONMEMAR y el derecho del mar, digamos, en su concepción moderna, ¿sí? Comprende, ¿sí?, los fondos oceánicos, marinos y el subsuelo por fuera de la jurisdicción nacional, ¿sí? Tradicionalmente, para el derecho internacional, en esta área el foco siempre estuvo puesto en los recursos no vivos, ¿sí? Y lo vamos a ver que así fue tratado y así fue concebido, digamos, en la propia convención. Sin embargo, hoy el desarrollo tecnológico nos permite saber que otros usos son perfectamente posibles. Bueno, la investigación científica marina sin duda, pero también digamos, muy desarrollado actualmente el tema de la recolección de material genético, ¿sí?, de organismos que se encuentran en las fumarolas hidrotermales en los fondos marinos. Ahí ustedes en la diapositiva pueden ver una imagen de las fumarolas. Bueno, alrededor de esas fumarolas existen organismos, ¿sí?, vivos, e incluso puede procederse hoy en día a la recolección de material genético, ¿no? Si bien es cierto que hasta 1870 ya se había descubierto el buque, en aquel momento el buque oceanográfico Challenger había descubierto nódulos de manganeso presentes en los fondos oceánicos, la recolección de estos nódulos hasta 1960 no fue posible hasta que no se desarrolló, digamos, una tecnología capaz de poder proceder a esta recolección.
hoy en día es una de las actividades de los fondos marítimos más propagadas, digamos, estos nódulos que ya no son, hoy sabemos que no contienen solo manganeso, como se creía inicialmente, sino que se denominan nódulos polimetálicos, ¿sí? Es la imagen en blanco y negro que está en el margen superior izquierdo. Tienen la forma, digamos, se asimilan a una papa, digamos, es la comparativa que se hace habitualmente. Se los denomina nódulos polimetálicos porque, bueno, contienen no solo manganeso, sino cobalto, níquel, entre otros metales. Para resumir, digamos, la CONVEMAR establece acá un mecanismo que regula o gobierna, ¿sí?, las actividades en la zona y define lo que considera actividades, y actividades, dice, son todas aquellas de exploración y explotación de los recursos, y a su vez estos recursos están definidos como aquellos minerales sólidos, líquidos o gaseosos que se encuentran in situ en la zona, en el fondo marino o en su subsuelo. Como esto nos da la idea de cuál era la concepción que se tuvo o que se tenía, y cuál era el conocimiento científico que se tenía al momento en que se diseñó la convención. ¿Sí? El régimen jurídico que trae la CONVEMAR está en su parte 11, ¿sí? Y de algún modo fija los principios generales o fundamentales que rigen todas las actividades en esta parte, y sin duda que uno de los principios fundamentales o el principio rector para esta parte es que los recursos, ¿sí?, tanto la zona como sus recursos, son patrimonio común de la humanidad, ¿sí? Lo cual significa que ningún Estado puede reclamar o ejercer soberanía alguna o derechos de soberanía sobre la zona y sus recursos, ¿sí? Y al lado de considerarlo patrimonio común de la humanidad, la explotación de estos recursos debe hacerse a través de la autoridad de los fondos marinos, ¿sí?, este organismo que yo comenté en la diapositiva anterior, y las actividades que se llevan a cabo, ¿sí?, deben llevarse a cabo en beneficio de toda la humanidad, ¿sí? Y debe tenerse particular consideración de los intereses y necesidades de los países, nuevamente en vías de desarrollo, los que no tienen litoral marítimo o una situación geográfica desventajosa. Bueno, mencioné yo la creación de la Autoridad de los Fondos Marítimos, o de los Fondos Marinos, mejor dicho, es un organismo que tiene sede en Jamaica, ¿sí?, y le otorga a la CONVEMAR poder regulatorio, digamos, de algún modo, algún carácter legislativo, ¿sí?, sobre toda esta área. Y al lado de este organismo, repito, de carácter regulatorio, crea otro que se denomina la empresa, ¿sí?, ya más encaminada a la explotación comercial, ¿sí? Es un órgano, por supuesto, autónomo del anterior, y las actividades que puede llevar de minería o de explotación minera en la zona lo puede hacer tanto de manera directa, ¿sí?, o de manera conjunta, con una iniciativa conjunta, sea con estados particulares o con empresas o capitales privados. Esta, digamos, es la regulación a grandes rasgos de lo que establece la CONVEMAR para los fondos marinos. Bueno, con esta diapositiva finalizo mi presentación. Por supuesto que cada una de los espacios marítimos que vimos tiene un mayor desarrollo de todas las cuestiones abordadas. Una cuestión de tiempo hay que sintetizar, pero sin duda que lo podemos detallar o desarrollar con las preguntas o comentarios que vamos a tener oportunidad de formular cuando finalice la próxima presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, capitán Fonseca Atrio. Seguidamente disertará el teniente Esteban. Nos hablará sobre el límite exterior de la plataforma continental argentina. El teniente de fragata Federico Juan Esteban nació en San Miguel, provincia de Buenos Aires, el 4 de julio de 1991. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella, egresado en 2014. En el año 2018 realizó el curso de integración naval de la Armada Argentina, del que egresó como teniente de fragata escalafón especial. Actualmente revista en la Dirección de Intereses Marítimos de la Armada como jefe de la División Asuntos Marítimos Internacionales. Señor teniente de fragata Esteban,
el auditorio es suyo. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Buenas noches, soy el teniente de fragata Federico Juan Esteban y me sumo a los agradecimientos del capitán Fonseca por esta oportunidad. A continuación expondré sobre el proceso de marcación del límite exterior de la plataforma continental argentina, tal como figura en pantalla. Recientemente se ha anunciado la consideración de un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional con objeto justamente de incorporar dicha delimitación para nuestro país. A modo de introducción, debe destacarse que luego de 2 décadas de trabajo ininterrumpido del equipo científico, técnico y jurídico que conforma la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, en adelante COPLA, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se produjeron 2 acontecimientos importantes los días 11 de marzo de 2016 y 17 de marzo de 2017. En ambas fechas, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, CLPC, en adelante la Comisión, organismo creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en adelante CONVEMAR, aprobó las recomendaciones sobre la presentación argentina del límite exterior de su plataforma continental, realizada el 21 de abril de 2009. Lo anteriormente mencionado es relevante, en tanto que el profundo trabajo técnico y científico llevado a cabo por la COPLA conlleva la atribución de nuestros derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo de nuestra plataforma continental, incluyendo minerales, hidrocarburos y especies sedentarias. En dicho marco, la República Argentina terminará de demarcar el límite exterior de su plataforma continental, cumpliendo con las disposiciones de la CONVEMAR, con las directrices científicas y técnicas y el reglamento de la Comisión. A su vez, se han obtenido datos inéditos para el conocimiento del margen continental argentino, con el fin de que el trazado de ese límite sea el más beneficioso para el país, respetando las fórmulas y restricciones previstas en la normativa internacional. La presentación consistirá en el siguiente temario, el cual servirá como referencia, pero no se excluye que pueda retomar algunos de los conceptos ya presentados oportunamente por el señor capitán Fonseca. Bueno, pasemos al punto número 1. En relación con la definición de la plataforma continental, esta comprende el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio. El régimen está contenido en la Ley Nacional número 23.968 sobre espacios marítimos y en la parte sexta de la CONVEMAR. Retomando lo ya explicado por el señor capitán Fonseca, jurídicamente la plataforma continental comienza donde termina el lecho y el subsuelo del mar territorial, es decir, 12 millas marinas medidas desde las líneas de base. Todo estado ribereño tiene reconocida, más allá de este punto, una plataforma continental hasta las 200 millas marinas medidas desde las líneas de base. Sin embargo, cuando la prolongación natural del territorio se extiende más allá de esa distancia, el Estado se haya facultado de establecer el límite exterior de su plataforma continental en lo que técnicamente se denomina borde exterior del margen continental. En este espacio marítimo, el Estado ribereño ejerce derechos de soberanía a los efectos de la exploración y explotación de los recursos naturales. Estos derechos son exclusivos en el sentido de que, aun cuando el Estado ribereño no explore la plataforma continental o no explote sus recursos naturales, nadie podrá emprender estas actividades sin su expreso consentimiento. Además, los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental son independientes de su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración expresa. A su vez, de determinar hasta dónde se extiende la prolongación natural del territorio, que coincide
con el límite exterior de la plataforma continental es establecer el borde exterior del margen continental. Para esto, de acuerdo con la CONMEMAR, el Estado deberá, en primer lugar, identificar la ubicación del denominado pie del talud continental y a partir de allí fijará los puntos del límite exterior utilizando para ello cualquiera de las dos fórmulas definidas en la Convención. Por un lado, según la fórmula del espesor sedimentario, el Estado elegirá el punto fijo más alejado del pie del talud, en el cual el espesor sedimentario es al menos el 1% de la distancia más corta entre el punto elegido y el pie del talud continental. Por otro lado, según la fórmula de la distancia, conforme a la cual el Estado elegirá los puntos fijos situados a no más de 60 millas marinas del pie del talud continental. El Estado puede incluso combinar ambas fórmulas y elegir en cada sector la que sea más conveniente. Sin embargo, la aplicación de estas fórmulas debe respetar una de las dos restricciones establecidas por la CONMEMAR. El límite no puede fijarse más allá de las 350 millas marinas, contadas desde las líneas de base, o bien de las 100 millas marinas, contadas desde la isobata de 2.500 metros. Habiendo desarrollado escuetamente la definición de la plataforma continental, a continuación realizaré una síntesis de los antecedentes históricos relacionados con esta noción, poniendo foco, claro está, en nuestro país. Aclaro que la selección de las referencias que allí pueden observar no es exhaustiva y simplemente intenta reflejar los hitos más trascendentales. La República Argentina fue uno de los primeros países que destacó el alcance de sus derechos de soberanía sobre la plataforma continental en su condición de Estado ribereño. Ya en 1916, mucho antes de la Declaración Truman, el almirante Storni desarrolló una doctrina que reivindicaba los derechos sobre la plataforma continental y todos los recursos que en ella existían. Hacia el año 1931, en el marco de la experiencia fallida de la Sociedad de las Naciones, se fracasó en el primer intento por confluir en una norma de amplio alcance. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General de la recientemente creada Organización de las Naciones Unidas preparó durante 8 años una serie de convenios que fueron aceptados sin demasiadas observaciones en la Conferencia de Ginebra de 1958. Si bien la República Argentina ya había establecido su mar territorial de 200 millas marinas de ancho por medio de la Ley 17.094 en el año 1967, será durante los debates en la Tercera Conferencia del Mar, que se continuaron por el término de 10 años, cuando se arribó a una conciliación de intereses con la firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esto fue el 30 de abril de 1982 en Montego Bay, Jamaica. Allí se establecería que en determinadas circunstancias el límite territorial de un país podrá extenderse más allá de las 200 millas cuando se registraran determinadas condiciones de extensión de la plataforma continental. Más tarde, en 1991, Argentina adecuó, por medio de la Ley 23.968, la fijación del límite exterior de su plataforma continental, según lo estipula la CONMEMAR, la cual será ratificada por nuestro país en 1995 por medio de la Ley 24.543. Una vez armonizados ambos instrumentos, y de manera de avanzar con la tarea, el Congreso Nacional, por medio de la Ley 24.815, creó en el año 1997 la COPLA. Esto con la misión de elaborar una propuesta definitiva para demarcar el límite exterior en virtud de lo estipulado en la CONMEMAR. La Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental fue creada en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, siendo integrada eventualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Servicio de Hidrografía Naval. Además, el Congreso facultó a la COPLA su trabajo interministerial, por lo que también colaboraron con ella otros ministerios y agencias, como ser, por ejemplo, el Ministerio de Planificación e Inversión Pública de Servicios,
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Ministerio de Industria y Comercio, o la Comisión Nacional de la Carta Geológica y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Asimismo, se han efectuado tareas de cooperación científica con múltiples organismos, entre ellos se destaca la Armada Argentina y numerosas universidades. Para poder elaborar una propuesta científica y jurídicamente sólida, se necesitaron 432.600 horas hombre de trabajo hasta la presentación, que se va a realizar más de 10 años después, el día 21 de abril de 2009. Sin dudas, el compromiso registrado para reunir y analizar todos los elementos geomorfológicos, geológicos, geofísicos e hidrográficos y confluir en un compendio de superlativa, validez científica y sustento jurídico, ha sido también clave para que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental aprobara por consenso las recomendaciones sobre el límite exterior de la Plataforma Continental Argentina. Una vez recabada la información, los estados deben presentarse entonces ante la Organización de las Naciones Unidas. La CONVEMAR, en su anexo 2, previó la creación de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, la cual se encarga de examinar la información y los datos presentados por los estados ribereños. Es un órgano científico-técnico, no político ni jurídico, compuesto por 21 miembros expertos en geología, geofísica o hidrografía, que son elegidos por los estados partes de la CONVEMAR, asegurando una representación geográfica equitativa. Los miembros prestan sus servicios a título personal, ya que no son representantes de los estados. El estado ribereño que se proponga establecer, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la CONVEMAR, esto es el límite exterior de su plataforma continental más allá de las 200 millas marinas, debe presentar entonces a la Comisión la información científica y técnica que sustente la demarcación. Posteriormente, esta hará recomendaciones a los estados ribereños sobre la adecuación o no del límite presentado según las normas de la CONVEMAR. De acuerdo a su cronograma de tareas, dicho órgano forma subcomisiones de 7 miembros que analizan las presentaciones específicas de cada uno de los estados. Durante el proceso de análisis con la subcomisión, se efectúan consultas, se solicitan aclaraciones, se requieren distintos niveles de información y se generan reprocesamientos de los datos que son el soporte de los fundamentos científicos de las presentaciones. Una vez concluido el análisis, la subcomisión emite recomendaciones que luego son aprobadas o modificadas por la comisión en pleno. Posteriormente, el estado ribereño determinará el límite exterior de su plataforma continental utilizando las ya referidas fórmulas del espesor sedimentario y de la distancia, luego de lo cual, si respeta las restricciones y toma como base las recomendaciones de la Comisión de Límites, será considerado definitivo y obligatorio frente a toda la comunidad internacional. Para el trazado del límite, la República Argentina siguió las 3 etapas que mandan las directrices científicas y técnicas de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. En primer lugar, aplicó las 2 fórmulas positivas, permitiendo trazar la línea envolvente exterior. En segundo lugar, aplicó las 2 restricciones, lo que le permitió trazar la línea de las restricciones propiamente dicha. Y tercero, la combinación de ambas líneas permitió trazar la envolvente interior, presentando el límite exterior de la Plataforma Continental. Llevar a cabo semejante tarea no fue para nada fácil. El margen continental argentino es uno de los más extensos del mundo y sumamente complejo desde el punto de vista geológico, por encontrarse constituido por 3 ámbitos geotectónicos diferentes, según estos son definidos por las directrices. No obstante, siguiendo dichas directrices, pudo arribarse a una propuesta sólida que fue adoptada sin votos en contra, y la Comisión terminará emitiendo las recomendaciones para que la Argentina demarque el límite exterior de su plataforma de manera definitiva y obligatoria. Como ya se mencionó, la COPLA es una comisión interministerial presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto e integrada por un miembro del Servicio de Hidrografía Naval y un miembro del entonces Ministerio de Economía. Los miembros están asistidos por un coordinador general, y la comisión cuenta con profesionales de las distintas disciplinas involucradas, incluyendo geodestas,
hidrógrafos, geólogos, geofísicos, cartógrafos, oceanógrafos, expertos en sistemas de información geográfica, abogados y expertos en derecho internacional. Desde el comienzo de sus funciones, la Copla elaboró un plan general de tareas y un cronograma de trabajo que se fue desarrollando dentro de los plazos previstos, de acuerdo a la normativa internacional vigente. Se realizaron campañas oceanográficas en el margen continental argentino que permitieron recolectar la información sísmica, batimétrica y gravimétrica que sirvió de base para elaborar el trazado del límite exterior. Entre las campañas realizadas hasta el 2009 se destacan las de 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 y 2009 propiamente dicha. Luego de realizada la presentación en 2009, se efectuaron más campañas para obtener datos de comprobación en 2010, 2011, 2013 y 2016. Sobre todos los datos adquiridos, se efectuaron los correspondientes controles de calidad, procesamientos y filtrados necesarios utilizando distintos softwares especializados. Posteriormente se procedió a trabajar en la interpretación sobre las líneas geofísicas y batimétricas para el trazado del límite. Sobre estas líneas se determinaron los puntos del pie del talud continental, utilizando en cada área el criterio más conveniente para asegurar la mayor extensión posible de la plataforma continental. La Conmemar prevé la posibilidad de determinar el punto del pie del talud de dos maneras: por máximo cambio de gradiente o mediante prueba en contrario por medio de información geológica y geofísica que demuestren que el pie del talud no se encuentra en el lugar del máximo cambio de gradiente. En efecto, en el artículo 76, párrafo 4b, dice, y cito: salvo prueba en contrario, el pie del talud continental se determinará como el punto de máximo cambio de gradiente en su base. Esto fue recogido en las directrices científicas y técnicas de la Comisión, las cuales especifican, y cito nuevamente: la Comisión interpreta la prueba en contra de la regla general del artículo 76, párrafo 4b, como una disposición destinada a que los estados ribereños puedan utilizar las mejores pruebas geológicas y geofísicas de que dispongan para ubicar el pie del talud continental en su base, cuando las pruebas geomorfológicas dadas por el máximo cambio de gradiente no permitan determinar con seguridad el pie del talud continental. Para su aplicación, la Argentina reunió la mayor cantidad de información geofísica y geológica posible, utilizando las tecnologías de punta disponibles al momento en que se realizaron las campañas, y dedicó mucho tiempo al análisis y procesamiento de los datos, contando con el aval de científicos internacionales especializados en la temática. La mayor parte de las sesiones con la subcomisión que analizó la presentación argentina se dedicó al análisis de la aplicabilidad y la aplicación justamente de este criterio. Como desenlace, el organismo aceptó la propuesta argentina, siendo la primera vez que un Estado propuso una metodología para la aplicación de la prueba en contrario. Tal es así que en estos más de 20 años de trabajo de la Comisión de Límites, la presentación argentina es la única en la que se ha aceptado la aplicación de la prueba en contrario, tratándose entonces de un caso testigo para toda la comunidad internacional. Una vez determinados esos puntos del pie del talud y aplicadas las fórmulas, se establecieron los 6.336 puntos fijos que demarcan el límite exterior de la plataforma continental argentina. Para dar una idea del esfuerzo realizado, se han relevado aproximadamente 195.700 kilómetros de datos sísmicos, batimétricos, magnetométricos y gravimétricos, lo que equivale nada más y nada menos que a 4,89 veces la circunferencia ecuatorial. Los trabajos, asimismo, insumieron nada más y nada menos que un total de más de 950.000 horas de trabajo hasta la obtención de las recomendaciones. La presentación del límite exterior de la plataforma continental argentina, entregada el 21 de abril de 2009, consta de un cuerpo principal estructurado en 6 capítulos y desarrollado en 13 tomos, que contienen la fundamentación científica del límite exterior. En otros 13 tomos y en una extensa base de datos se encuentran recopilados los datos científicos y técnicos justificativos. La bibliografía de mayor relevancia fue anexada en 24 tomos adicionales y de este modo constituye una presentación de considerables dimensiones, la cual fue presentada en español,
y además traducida por nuestro país al inglés, con el fin de facilitar la evaluación por parte de la Comisión de Límites. Luego de realizada la presentación, el 21 de abril de 2009, una delegación compuesta por integrantes de la COPLA y funcionarios de la Cancillería expusieron el 26 de agosto del mismo año los puntos más relevantes de la presentación ante el plenario de la Comisión de Límites. Esta exposición oral permitió que la Comisión se familiarice de manera general con los datos científicos presentados por la Argentina, con el fin de determinar la conformación de la subcomisión que haría el primer análisis sobre la adecuación de la presentación argentina a las normas de derecho internacional aplicables. En esa exposición se entregó una presentación audiovisual diagramada gracias a la utilización de una combinación de software especializado y de un sistema de información geográfica que brindó la posibilidad de unificar la base de datos con las imágenes relevantes y la cartografía utilizada en toda la extensión de la plataforma continental. La subcomisión encargada de considerar la presentación argentina finalmente se conformaría en agosto de 2012, manteniendo durante la etapa de análisis 9 rondas de sesiones de trabajo. La primera sería ese mismo agosto, reuniéndose luego aproximadamente, esto varía, pero aproximadamente fue cada 4 meses, y culminando en agosto de 2015, es decir, 3 años después. Pasemos concretamente a los resultados. Como recién se afirmara, durante la sesión de agosto de 2015, la subcomisión finalizó el análisis de la presentación argentina, dando comienzo entonces a la etapa de consideración por parte del plenario de la comisión. Esto ocurriría el 27 de dicho mes, y aproximadamente 7 meses después, la comisión adoptaría por consenso las recomendaciones positivas sobre la presentación argentina el 11 de marzo de 2016. Las zonas que se incorporarían son las que pueden observar que están señaladas en azul oscuro. Fundamentalmente desde el Río de la Plata hasta el Golfo San Jorge y una pequeña franja al sur de Tierra del Fuego. Esas son las 2 zonas aprobadas en dicha oportunidad por la Comisión de Límites, no la totalidad. No obstante, aquí corresponde a realizar varias observaciones. La primera de ellas, dado que los 2 puntos más septentrionales del límite exterior de la plataforma continental, denominados RA01 y RA02, como aquí les señalo, cercanos al límite con la República Oriental del Uruguay, no habían sido incluidos en las recomendaciones aprobadas por la Comisión. Entonces la COPLA trabajó intensamente entre marzo y octubre de 2016, obteniendo nuevos datos y realizando un reprocesamiento que permitió, sin ceder en los fundamentos científicos que contiene la presentación original, utilizar otros puntos del pie del talud para determinar los 2 puntos del límite exterior pendientes. Estos nuevos puntos, RA01 y RA02, están ubicados aproximadamente a 4 y 7 kilómetros respectivamente, más hacia el mar que los presentados en el 2009. Con estos nuevos datos, el 28 de octubre de 2016, la Argentina realizó una presentación parcial revisada ante la Comisión de Límites. 4 meses después, el 14 de febrero de 2017, se realizó la exposición oral ante el plenario de la Comisión, y finalmente, el 17 de marzo de 2017, se adoptaron las recomendaciones sobre esos 2 puntos. Es importante destacar que la presentación aprobada comprende la parte norte de la plataforma continental, desde el Río de la Plata, como ya mencioné, hasta los 48 grados sur aproximadamente. Sin embargo, el trabajo también ha sido realizado para el sector de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y también sobre la Antártida Argentina. Si bien estos territorios no fueron considerados por la Comisión, es necesario remarcar que para el primer caso sí reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Mientras que sobre la cuestión de la Antártida,
sostuvo que el régimen del continente blanco estaba regido por el Tratado Antártico y que por ende no podía resolver por el momento. Como resultado, las delimitaciones por aprobar expanden las fronteras de la patria en aproximadamente 352.000 kilómetros cuadrados de mar, que resultan de la distancia entre las 200 millas marinas y el límite exterior, en algunos casos hasta las 350 millas. De esta manera, queda finalizado el análisis de todos los puntos del límite exterior de la plataforma continental argentina, a excepción de aquellas zonas sujetas a una disputa de soberanía con el Reino Unido y del sector regido por el Tratado Antártico. Para ir concluyendo, y a modo de resumen, la República Argentina realizó la presentación completa del límite exterior de su plataforma continental, incluyendo la prolongación natural de su territorio perteneciente a la parte continental, insular y a la Antártida Argentina, reafirmando, una vez más, su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Del mismo modo, resulta importante destacar que al hacer la primera exposición, nuestro país recordó que jamás ha reconocido la ilegítima ocupación británica de los archipiélagos australes, la cual fue inmediatamente protestada y nunca consentida. En ese sentido, nuestro país ratificó una vez más lo dispuesto por la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional respecto de su legítima e imprescriptible soberanía sobre los archipiélagos y espacios marítimos correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. En la misma dirección, es importante dejar en claro que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU, en tanto órgano técnico, tiene restricciones a la hora de analizar las presentaciones realizadas por los Estados. En este sentido, el anexo primero de su reglamento contiene disposiciones específicas respecto de zonas en las cuales existan controversias territoriales o marítimas no resueltas, disponiendo que, y cito, en caso de que haya una controversia territorial o marítima, la Comisión no considerará ni calificará la presentación hecha por cualquiera de los Estados parte en esa controversia. En consecuencia, la Comisión no consideró el caso de las islas del Atlántico Sudoccidental y, por lo tanto, sus puntos correspondientes al límite exterior de la plataforma continental argentina aún se encuentran pendientes de recomendaciones. Por otro lado, en relación con Antártida, debe considerarse que la Ley sobre Espacios Marítimos, en su artículo primero, establece que, y cito nuevamente, con respecto al sector antártico argentino, sobre el cual la República Argentina tiene derechos soberanos, las líneas de base serán establecidas por una ley posterior. Adicionalmente, teniendo en cuenta las circunstancias del área ubicada al sur de los 60 grados de latitud sur, bajo las disposiciones del Tratado Antártico, la Comisión de Límites de la ONU no puede, de acuerdo con su reglamento y por el momento, adoptar ninguna medida con respecto a la información de la presentación relacionada con la plataforma continental proyectada por territorio antártico. Como consecuencia de ello, los puntos de la plataforma continental del sector antártico argentino, referidos en la presentación, también se encuentran pendientes de recomendaciones de acuerdo a lo previsto en el reglamento de la Comisión y del establecimiento de las líneas de base en función de lo dispuesto en la Ley sobre Espacios Marítimos. Esto último, en otras palabras, significa que aún tenemos un gran trecho por delante y que el trabajo de la copla no está terminado. El éxito de las recomendaciones de 2016 y 2017 deben animarnos a continuar por la vía iniciada más de 2 décadas atrás. En este sentido, el proyecto de ley, presentado el último 10 de junio y firmado por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, ya se encuentra en el Congreso Nacional para su consideración y discusión. El 8 de julio, es decir, antes de ayer, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Nacional emitió dictamen favorable por unanimidad sobre el proyecto, restando entonces proseguir con los trámites parlamentarios correspondientes para su aprobación definitiva y así avanzar en la consolidación de nuestra soberanía. Bueno, en vista del poco tiempo que nos queda, agradezco mucho su atención y escuchamos preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Teniente Esteban, por su presentación. Seguidamente
Le cederé la palabra al moderador para dar inicio al espacio de las preguntas. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por dos excelentes exposiciones. Le pediría entonces al vicecomodoro Jorge Jáuregui si nos quiere anticipar las preguntas que fuimos obteniendo del público. Bueno, primera pregunta. En caso de delitos cometidos en buques extranjeros dentro del mar territorial, ¿qué ley se aplica? Bueno, sí, ese era uno de los temas, ¿no?, que había abordado y que sin duda es uno de los que más interés despierta. Es muy, muy buena la pregunta, digamos, porque muchas veces hay confusión a este respecto. El delito cometido, bueno, lo que yo dije fue que el delito podía ser cometido antes de ingresar al mar territorial, con lo cual, bueno, era prácticamente imposible la aplicación de la ley penal argentina, entiendo que es la pregunta que están haciendo. Y cuando el delito se comete a bordo del buque extranjero en el paso del mar territorial, también la regla es la aplicación de la ley penal del estado de abanderamiento, es decir, si estamos hablando, no sé, de un buque ruso y el delito es cometido arriba de ese buque ruso en el mar territorial argentino, la regla es que se tenga que aplicar el derecho penal ruso. Sin embargo, yo hablé de algunas excepciones, 4 excepciones específicamente, ¿no? Podría suceder, no sé, que los efectos de ese delito finalmente tengan una conexión con Argentina y puedan llegar a producir algún efecto en el territorio argentino, o el delito ponga en peligro, no sé, la seguridad argentina. Ese sería otro de los casos. En esos casos, bueno, echaríamos mano a la ley penal argentina. La otra posibilidad es que el propio Estado ruso pida la colaboración y de ese modo autoriza a una intervención argentina y, bueno, con la posibilidad de aplicar la jurisdicción penal argentina. Pero fuera de esos casos particulares, la regla, y esto hay que tenerlo bien presente, ¿no? Es importante la pregunta, porque no es, muchas veces quizás cometemos, por la visión, digamos, que todos tenemos, quizás acá estamos hablando dentro del marco del Yacht Club y todos tenemos, de algún modo, estamos como más de cara al mar y una vinculación con el espacio marino, ¿no? Pero tenemos que decir que no es quizás la generalidad del concepto que tenga una sociedad que vive en tierra y en un territorio y tiene una visión territorial donde todo es mucho más simple a la hora de discernir las reglas aplicables, ¿no? Incluso las jurisdiccionales. En el mar, en el agua, y ustedes lo saben mejor que yo porque son navegantes, el medio del mar, el medio acuático, es de naturaleza intrínsecamente internacional, con lo cual no es tan sencillo decir yo soy el que voy a ir a aplicar porque el agua o el espacio de mar está más cerca de mi costa que del estado de abanderamiento. No, no es así. El estado de abanderamiento tiene jurisdicción, es la que le da el marco jurídico a esa porción. Quizás muchas veces se hace también esta comparación, ¿no? Los buques que tienen la bandera de un estado son como porciones de ese estado que van navegando en un medio internacional. Bueno, lo mismo ocurre. Y en el mar territorial es exactamente lo mismo. Lo que pasa, claro, sí hay excepciones, sí se cede en determinadas circunstancias y sí fue captado por el derecho internacional y sí fue expresamente puesto así en la convención, ¿no? No sé, espero haber sido claro. Otra pregunta. En casos de infracciones por pesca ilegal en zona exclusiva y cuando se neutraliza al buque infractor, ¿cuáles son las consecuencias? ¿El buque queda automáticamente poder del país ribereño? ¿Qué tipo de sanciones se puede aplicar a la tripulación, al armador? Sí, bueno, está bien, creo que comprendo la pregunta, es muy buena también. Bueno, yo había dicho, ¿no? Se puede, por supuesto, capturar, arrestar de algún modo el buque que está en infracción de los reglamentos. Es importante también acá decir que la concepción que tenemos de estas infracciones, estamos hablando de infracciones de una naturaleza administrativa, no estamos hablando de una naturaleza
delictiva, que lleve la cuestión hacia el ámbito penal. Creo que la pregunta apuntaba a qué tipo de penas, me parece. Bueno, son Y de en general sanciones. multas, sanciones, ¿sí? Son multas de carácter económico, y yo lo que les decía era que cuando se produce la captura del buque, se inicia el procedimiento, pero también, ojo, que el Estado que produjo o que llevó a cabo la captura tiene la obligación de la pronta liberación impuesta por el derecho internacional en tanto y en cuanto se otorgue o se constituya una garantía o una caución suficiente, ¿no? Muy bien. Otra. La construcción de islas artificiales en la zona económica exclusiva genera la posibilidad de modificar la línea de base de forma tal que pueda generar una nueva zona económica exclusiva más amplia. ¿Cuánto tiempo tenemos para hablar de este tema? No, es muy buena la pregunta. La verdad que conocidos son los intentos internacionales que han habido en este sentido. Básicamente, China ha intentado, digamos, con este argumento, hacer algún tipo de extensión de sus espacios marítimos. Incluso el caso fue al Tribunal Internacional en Hamburgo en su momento, y en ese momento se decidió que China, mediante esas construcciones y esas pretensiones, había francamente vulnerado lo que eran los derechos que tenía Filipinas sobre su zona económica exclusiva, ¿no? O sea, China había invadido la zona económica exclusiva, que yo había dicho que los estados todos tienen sobre zonas económicas exclusivas ajenas algunos derechos, pero nunca pueden conculcar o de algún modo perjudicar los del Estado ribereño. En ese caso de las islas artificiales chinas, el tribunal había fallado a favor de Filipinas, si mal no recuerdo. No, las islas, las islas naturales dan derecho a un reconocimiento de los espacios o a establecer espacios marítimos a su alrededor. Es una cuestión interesante, ¿no? Incluso la Convemar le da un tratamiento diferente a las islas de las rocas, ¿sí? La diferencia entre estas dos, las islas y las rocas, es que las islas pueden soportar la vida humana de manera independiente, pueden sostener una vida económica, una vida sociedad de manera independiente. Estas tienen características de islas, y la Convemar les da la posibilidad a las islas de establecer espacios marítimos a su alrededor, incluso una zona económica exclusiva. A diferencia de las rocas, que dice no pueden sostener la vida humana de manera independiente, y alrededor de las rocas solo se puede delimitar mar territorial, pero no zona económica exclusiva. Y en concreto con la pregunta, las islas artificiales no generan, digamos, la posibilidad de trazar alrededor de ellas una zona económica exclusiva. Son las islas de formación natural las que refiere la Convemar. Y sin embargo, en otros apartados, yo creo que lo mencioné, la propia Convemar se menciona la posibilidad de establecer islas artificiales, pero ya dentro de una zona o de un espacio marítimo delimitado, no con posibilidad de proyectar. En la plataforma continental, entre las 200 y 350 millas, más allá de la explotación del lecho y subsuelo, ¿qué derechos concretos tiene nuestro país? Bueno, los derechos son esos. Los derechos de soberanía abarcan la explotación y la exploración de los recursos allí presentes. Son derechos, yo había dicho, son derechos de soberanía que tienen la particularidad de ser exclusivos, lo cual implica en concreto que si no se realiza una explotación, nadie más puede venir a explotarlos. De allí quizás la importancia de los estados que tienen plataformas extendidas, como la nuestra. Plataforma extendida se le suele denominar a aquellos que tienen una plataforma que va más allá de las 200 millas. La importancia quizás del control, porque no nos olvidemos que las aguas que suprayacen esa plataforma extendida
es alta mar, donde rige una libertad prácticamente absoluta, de acuerdo a lo que yo había explicado antes, ¿no? Pero es decir que los recursos allí presentes en esa zona, al igual que en toda la plataforma en realidad, son de carácter exclusivo. También hay un tema importante que tiene que ver quizás con o quizás esté relacionada con la pregunta, que son los recursos, las especies sedentarias, que son aquellas especies que solo que, digamos, en la edad cosechable o capturable, no sé cuál es el término específico, solo pueden moverse o viven en contacto con el suelo. Estas especies han quedado fuera de la regulación de los recursos vivos de la zona económica exclusiva y se considera como si fueran parte de los recursos que están presentes en el suelo, ¿no? Entonces le da carácter de exclusivo. Ojo, si yo no capturo estas especies sedentarias, no tengo la obligación de compartirlas. ¿Sí? Está bien. Derechos sobre pesca no existen en esa franja. Son derechos sobre la... Bueno, este es un derecho de pesca, ¿sí? Es un derecho de la captura de las especies sedentarias. Las especies sedentarias. No, por supuesto. Solamente. Está perfecto. Entiendo lo que me dice. No, el derecho de las especies que están presentes en la columna de agua, la columna de agua no es la plataforma continental. Está bien. Acá me dicen, ¿cuáles son los meses de veda en la pesca comercial, en la zona económica exclusiva? Uy, con esa pregunta me mató. Hay que llamar a un experto en pesca para que diga cuáles son los meses de veda. Bueno, hay que recordar que nosotros contamos con todo un régimen federal de pesca y con instituciones, por supuesto, específicas en la materia, ¿no? El Consejo Federal de Pesca, el Instituto Nacional de Investigación Pesquera, el INIDEP, bueno, todos ellos que comparten la información y que seguramente es la información que se toma como válida para establecer épocas de veda, capturas máximas, permisos de captura. Sí. Si me permite, Jorge, sí, va a depender mucho de la especie. Básicamente, las especies que se capturan en el mar argentino, las más conocidas, es la merluza, es el calamar, es el langostino. Y dependiendo fundamentalmente de la zona de pesca y del proceso de crecimiento, desarrollo y muerte de la especie, el ciclo de vida de la especie, se establecen las capturas máximas permisibles. Y también zonas de veda para que esa especie pueda reproducirse y desarrollarse y no sea capturada cuando no tiene un crecimiento y un tamaño que no le permita cortar su ciclo de vida y desarrollo. Pero como yo le decía, va a depender fundamentalmente de la especie y de su ciclo de vida y de la estadística que lleva el INIDEP en cuanto a las capturas que se van realizando año a año. Muy bien, muchas gracias. Ante los hechos de piratería, ¿hay algún organismo internacional que intervenga en forma directa a través del Consejo de Seguridad, a través de algún otro organismo como para liberar, llamémoslo, la navegación? Es decir, ¿está coordinado internacionalmente la lucha contra la piratería? Y en su caso, ¿a través de qué organismo? Bueno, la piratería en realidad, como yo había mencionado también, que es la que se ha sucedido en los últimos años, trajo toda esta preocupación internacional y colocó el tema en la agenda. Se crearon varios
instrumentos y herramientas para combatirla, digamos. Existen códigos de conducta, hay fuerzas militares abocadas a la cuestión. La piratería, desde el punto de vista jurídico y desde, digamos, partiendo de las prescripciones de la Convemar, lo que establecen es la posibilidad de ejercitar lo que se denomina jurisdicción universal. ¿Qué quiere decir? Que ante un acto de piratería, cualquier país podría ejercer su jurisdicción en aras a castigar incluso o a penalizar el hecho. Sin duda que eso también genera, digamos, algunos inconvenientes o, ¿cómo llamarlo? Quizás vericuetos jurídicos difíciles de sortear, ¿no? Pienso en el caso argentino, donde si se sucediera la captura de un buque pirata por partes de un buque argentino, bueno, la posibilidad de aplicarle, por ejemplo, el código penal nuestro, la veo mínimamente difícil, porque el código penal nuestro establece que se aplica sobre el territorio nacional, y el delito ahí no es territorio nacional. Entonces, digo, no solo alcanza con designar o decir que se puede hacer una jurisdicción universal, sino que eso también implica que todos los países, ante esa posibilidad, puedan diagramar o implementar estas normas de tal modo de hacer efectivo este combate contra la piratería, ¿no? Es necesario tenerlo previsto en las propias legislaciones y habilitar esta posibilidad. Yo recién comentaba un caso específico donde veo difícil de sortear ese requisito del Código Penal de aplicarlo en territorio nacional, ¿no? Entonces, en el caso de piratería, bueno, si el buque tiene otra bandera, difícilmente puede aplicarlo, ¿no? No hay ninguna convención internacional al respecto. El caso más hay convenciones reciente, internacionales. Sí, adelante, señor. Perdón, el caso más reciente, que fue un flagelo para la humanidad, fue la piratería ocurrida frente a las costas de Somalia. Y en ese sentido, las Naciones Unidas, a través de su Consejo de Seguridad, emitió 3 resoluciones, 2 de los cuales autorizaba a los estados que eran de alguna manera víctimas de esa piratería a el uso de la fuerza. Y una de esas 3 autorizó a el Estado de Somalia a tomar cartas en el asunto, en el sentido de alguna manera, ver con buenos ojos que aplicara todo el poder de bandera frente a ese flagelo, porque en definitiva estaba siendo utilizado desde sus costas. Lo que hizo el Estado a cargo de Somalia, el gobierno a cargo de Somalia en ese momento, fue autorizar a las fuerzas que combatían en ese momento a la piratería a operar en su mar territorial. Algo que era bastante impensado en el mundo hasta ese momento. Los países europeos se organizaron en esa oportunidad y desarrollaron lo que se dio a conocer como la Operación Atalanta, donde participaron muchas marinas de Europa e incluso se sumaron otras marinas del mundo como Japón y la propia China. Y fueron desalentando la piratería hasta reducirla a números bastante insignificantes.
Esto fue bastante bien visto por la comunidad internacional. Hoy, en menor medida, se está dando en esa zona, pero se está dando también en otros lugares del mundo, como en el Golfo de Guinea, donde está siendo de alguna manera combatido por los estados ribereños de esa zona, no con mucho éxito. En ese caso, es importante decir que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió resoluciones al respecto, pero no tan categóricas como en el caso de Somalia. Bueno, muy bien. Bueno, creo que con esto podemos dar por concluido esta interesantísima charla y, bueno, agradecerle nuevamente, bueno, en este caso la Dirección de Intereses Marítimos, pero a la Armada Argentina, que ha tenido tanta vinculación y tiene tanta vinculación a través de los 137 años de existencia del Yacht Club Argentino, que los acabamos de cumplir el pasado 2 de julio, pero siempre hemos tenido una vinculación muy estrecha y una colaboración absoluta. Así que lo único que puedo decir en nombre de la Comisión Directiva del Yacht Club Argentino, felicitaciones y muchísimas gracias. Jorge, ¿puedo aclarar algo más? Sí, por supuesto. Además de las preguntas, que naturalmente hubo que seleccionar porque eran muchas las preguntas, llegaron una cantidad de agradecimientos y felicitaciones a los expositores que quiero hacerles extensivos en este momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias Eduardo por la invitación. Los dije desde un primer momento, nosotros vemos con muy buenos ojos este tipo de invitaciones, porque de alguna manera nos ayudan a nosotros en nuestra tarea principal, que es la de difundir los intereses argentinos en el mar y fundamentalmente generar conciencia en nuestra ciudadanía de la importancia que tienen los mismos. Indudablemente, este es un grupo privilegiado de navegantes que conocen el mar y sus vicisitudes, y eso nos da una ventaja superlativa, porque cuando nosotros hablamos, saben de lo que estamos hablando y disfrutamos juntos de los mismos desafíos. Así que muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias Eduardo por esta oportunidad, y seguimos en contacto para ampliar los temas y para seguir discutiendo de todo lo relacionado a lo que nos une, que es el mar y todas sus oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes nuevamente. Gracias. Muchas gracias.